Mi nuera acababa de dar a luz. Todo parecía un milagro bajo las luces blancas del hospital de Salamanca. La habitación estaba llena de sonrisas, del llanto de un recién nacido y de la emoción contenida en los ojos de mi hijo Javier, convertido por fin en padre. Yo, Isabel, me sentía inundada de ternura mientras contemplaba a Clara, mi nuera, agotada pero radiante, con la criatura entre los brazos. El olor a desinfectante, tan frío y punzante, no lograba opacar la calidez de aquel momento, hasta que algo inesperado rompió la magia. Lucía, mi nieta de apenas 6 años, se aferró a mi falda con una fuerza inusual. Tiró de mí con apremio, casi arrastrándome fuera de la sala. Su carita estaba pálida, sus ojitos claros humedecidos por lágrimas contenidas. Y entonces, con un susurro tembloroso que heló mi sangre, dijo: «Abuela, ese bebé no es mi hermanito». Sentí que el corazón se me detenía, como si el mundo entero hubiese dejado de girar. Me agaché frente a ella, buscando en su mirada infantil una explicación. La voz se me quebraba cuando pregunté por qué decía algo tan terrible. Lucía bajó la cabeza, sus dedos pequeños se apretaban contra mi falda. Vi al tío Sergio acariciar la barriga de mamá, y le dijo al bebé que era su hijo. Aquellas palabras fueron como un cuchillo directo a mi pecho. Mis manos temblaron tanto que casi dejé caer el bolso. No sabía si regresar a la sala con la sonrisa fingida, o huir de aquella verdad que amenazaba con destruirnos. Me quedé en el pasillo, los pasos de las enfermeras resonando a lo lejos, mientras intentaba respirar. Yo, que había sobrevivido tantas tormentas, me sentía de pronto atrapada en un abismo. Cerré los ojos y por un instante no fui la Isabel de 63 años, sino la mujer viuda que perdió a su esposo en un accidente en la carretera de Ávila, y que debió sacar adelante a su único hijo con las uñas. Recuerdo aquel día como si fuera ayer. El cielo estaba gris, las nubes bajas anunciaban desgracia. Llamaron a la puerta con la voz seca de la Guardia Civil. Un camión había embestido de frente el coche de mi marido, y él no había sobrevivido. Javier tenía apenas 10 años, demasiado pequeño para entender que su padre no volvería nunca. Lo abracé con todas mis fuerzas, sintiendo cómo el suelo se desmoronaba bajo mis pies, pero no dejé que me viera llorar. Desde entonces cada madrugada era una batalla. A las 5 de la mañana yo ya estaba en el mercado, cargando cajas de verduras, vendiendo lo que pudiera para comprar los cuadernos de mi hijo. Mis manos se llenaron de callos y grietas por lavar ropa ajena en una pensión barata, pero bastaba ver a Javier estudiando bajo la luz tenue de una lámpara, escribiendo con empeño, para que regresara la fuerza a mi cuerpo. Una noche lo sorprendí comiendo arroz frío con sal, cuando yo había dejado a propósito un poco de guiso de carne para él. «Mamá, ya estoy lleno», me dijo con esa vocecita firme, pero yo sabía que solo quería cederme su parte. En ese instante sentí orgullo y dolor mezclados, y juré que, pasara lo que pasara, le daría un futuro mejor. Los años transcurrieron entre sacrificios y esperanzas. Y Javier cumplió su promesa. Ingresó en la universidad, estudió ingeniería y consiguió un trabajo estable en Madrid. El día que recibió su título lo abracé llorando, no de tristeza, sino de felicidad. «Mamá, ahora déjame cuidarte yo a ti», me dijo, apretando mi mano con firmeza. Por primera vez en mucho tiempo sentí que podía respirar tranquila. El día de su boda con Clara, nuestra familia parecía renacer. La iglesia en Ávila estaba decorada con flores sencillas. Los vecinos trajeron regalos humildes y bendiciones sinceras. Clara era una muchacha hermosa, de sonrisa cálida y ojos llenos de vida. Me gustó desde el primer momento, aunque en el fondo me preguntaba si ella entendería todo lo que Javier y yo habíamos pasado para llegar hasta allí. Entre los invitados apareció Sergio, su amigo de la universidad. Alto, apuesto, con una sonrisa radiante, parecía formar parte natural del ambiente. Se movía con soltura, ayudando a los parientes, corriendo a comprar más vino cuando faltaba, cargando maletas sin que nadie se lo pidiera. Era tan atento que todos lo alababan. Alguien me susurró que era como un hermano para Clara, y que incluso había rumores de que era homosexual. Me sentí aliviada. Pensé que había estado sospechando de más. La fiesta transcurrió alegre, y cuando vi a Javier tomar la mano de su esposa bajo las campanas de la iglesia, supe que todos mis sacrificios habían valido la pena. Pero en un rincón de mi mente quedó una sombra, una duda silenciosa.
Esa manera en que Sergio miraba a Clara, como si compartieran algo que yo no alcanzaba a descifrar. Cuando los recién casados se mudaron a Salamanca, yo fui con ellos. La vieja casa de piedra se llenó de voces jóvenes, de proyectos y de ilusiones. Clara se mostró cariñosa conmigo, solía acompañarme en la cocina, aunque a veces derramaba la salsa o se le quemaba el pan. Javier trabajaba largas horas, pero siempre regresaba con una sonrisa y una pregunta por mi salud. Yo creía que por fin, la vida me regalaba la tranquilidad que tanto había buscado, y sin embargo, Sergio comenzó a aparecer con frecuencia. Tocaba la puerta por las tardes con bolsas de fruta, con miel natural para mi garganta, con bromas que hacían reír a Clara como una niña. «Doña Isabel, cuídese, ya es mayor», me decía con voz sincera. Y yo, conmovida, lo empecé a ver casi como un segundo hijo. Pero había momentos, miradas, gestos, que me hacían dudar. Una noche de tormenta, cuando Javier estaba en un viaje de trabajo, Sergio llegó empapado con una vela en la mano y pan caliente bajo el brazo. Nos sentamos en la sala a la luz temblorosa de las velas, con Clara riendo de sus historias y Lucía correteando alrededor. Fue una escena cálida, como de familia completa, demasiado perfecta, y en mi corazón, sin quererlo, algo se estremeció. No imaginaba entonces que esa perfección se quebraría de golpe, allí mismo en el hospital, con la voz inocente de mi nieta revelando un secreto capaz de destrozarlo todo. Los días después del nacimiento parecían un sueño hecho realidad. El llanto del pequeño se mezclaba con las risas de Lucía y las charlas familiares, llenando la casa antigua de Salamanca con una música que yo había anhelado durante años. Yo intentaba convencerme de que todo estaba en orden, de que la sospecha que Lucía había sembrado en mi corazón era solo un malentendido infantil. Pero cada vez que miraba a Sergio, una inquietud volvía a crecer dentro de mí. Él aparecía con puntualidad casi mágica. Una tarde llegaba con un paquete enorme de pañales, otra con una olla de caldo humeante que decía haber preparado para Clara. «Debe alimentarse bien para recuperar fuerzas», repetía, y lo decía con tanta naturalidad que cualquiera lo habría creído un pariente cercano. Clara reía agradecida, y Javier se limitaba a palmearle el hombro con camaradería. Yo, en cambio, sentía una punzada difícil de explicar, como si Sergio se moviera en nuestra casa con demasiada confianza. Lucía lo adoraba. Gritaba de alegría cuando él llegaba y le pedía que hiciera voces de animales. Sergio inflaba las mejillas como un elefante, rugía como un león o maullaba como un gato hasta que la niña se doblaba de risa. Yo los observaba desde la cocina, con las manos aún mojadas de jabón, y por un instante me decía que era afortunada. Tener a alguien tan cercano que llenara de risas la vida de mi nieta parecía una bendición. Pero al darme la vuelta, un escalofrío recorría mi espalda. Las vecinas empezaron a comentarlo. «Doña Isabel, qué suerte tiene, ese Sergio es como un hijo más para usted, ayuda en todo», me dijo un día doña Rosa mientras colgaba ropa en el patio. Yo sonreí con cortesía, pero por dentro me mordía el labio. ¿Por qué un hombre joven, con su propia vida, pasaba tanto tiempo con nosotros? ¿Por qué sus ojos brillaban de una forma extraña cuando miraba a Clara? Una tarde de primavera, el sol entraba por las ventanas con una luz cálida. Clara estaba en el sofá con el vientre ya abultado por el embarazo de su segundo hijo. Yo doblaba ropa en la mesa cuando Sergio entró con una bolsa de frutas. Se acercó a Clara, le puso una manzana en la mano y casi sin pensarlo, apoyó la otra sobre su barriga. «Seguro que esta vez es un varón, ¿verdad, campeón?», dijo entre risas. Clara le dio un manotazo juguetón, riendo, y respondió: «Si te equivocas, te haré comprar leche en polvo todo un año». Ambos estallaron en carcajadas, tan cómodos, tan cercanos que yo me quedé helada. Javier, al escuchar desde la terraza, entró y se unió a la broma. «Cuidas a mi esposa mejor que yo, Sergio», dijo entre risas. Los tres rieron mientras yo me obligaba a sonreír. Por dentro sentí un nudo formarse en el estómago. Nadie más veía lo que yo veía. Nadie más percibía que esa complicidad sobrepasaba los límites de una simple amistad. Con el tiempo la presencia de Sergio se volvió indispensable. Cuando Javier debía viajar por su trabajo en la constructora, era Sergio quien acompañaba a Clara a las consultas médicas. Cuando la llave del baño goteaba, era él quien la reparaba con una llave inglesa y una sonrisa satisfecha. Yo le daba las gracias.
sintiendo una mezcla de gratitud y desconfianza, y cada noche me acostaba preguntándome qué lugar ocupaba realmente en nuestra familia. Lucía, ajena a mis pensamientos, hablaba sin parar de su tío Sergio, dibujaba su figura en los cuadernos de la escuela, lo mencionaba en cada cuento inventado. Abuela, tío Sergio dice que me va a enseñar a montar en bicicleta sin ruedines, exclamaba con orgullo. Y efectivamente, una tarde lo vi correr tras ella en el parque, sosteniendo el manillar hasta que la niña pedaleó sola. El rostro de Lucía brillaba de felicidad, mientras yo, sentada en un banco, aplaudía con el corazón dividido. Quise convencerme de que estaba exagerando, de que mis temores eran infundados. Pero cada vez que veía a Sergio abrir nuestro refrigerador como si fuera suyo, cada vez que lo escuchaba reír con Clara en la cocina mientras yo me quedaba sola en la sala, la sombra en mi interior crecía. Y la frase de Lucía en el hospital volvía a resonar como un eco imposible de silenciar. Ese bebé no es mi hermanito. Una noche de tormenta, mientras el viento golpeaba las ventanas y el vecindario entero quedaba a oscuras, Sergio llegó empapado hasta los huesos. Traía una linterna en la mano y pan recién horneado bajo el brazo. Me preocupaba que pasaran hambre, dijo con una sonrisa radiante. Clara lo hizo entrar enseguida, le dio una toalla y pronto nos sentamos los tres en la mesa iluminada por velas. Lucía se acurrucó en sus piernas, contándole emocionada lo que había hecho en el colegio. Yo miraba la escena en silencio, con una taza de té caliente entre las manos. Por fuera era una velada hogareña, por dentro, un tormento silencioso. El tiempo avanzaba, y la fecha del parto se acercaba. Yo había limpiado la cuna de madera que Sergio mismo había traído en su camioneta. Esta cuna resistirá generaciones, me dijo con una sonrisa orgullosa. Le di las gracias, pero al quedarme sola en la habitación, colgando cortinas blancas, una sensación de melancolía me invadió. Todo estaba preparado para recibir una nueva vida, y sin embargo, yo no lograba sentirme en paz. Lucía, en cambio, estaba eufórica con su nuevo papel de hermana mayor. Pasaba el día jugando a ser madre con su muñeca vieja, fingiendo cambiarle pañales y dándole biberones. Abuela, ¿cómo se sostiene a un bebé para que no llore?, me preguntó con sus ojitos brillantes. Yo le mostré, con ternura y nostalgia, cómo apoyar la cabeza, cómo darle suaves palmaditas en la espalda. Vas a ser una hermana maravillosa, le dije acariciándole el cabello, mientras en mi interior la duda se volvía insoportable. No podía imaginar que la respuesta a todas mis sospechas llegaría tan pronto, y que sería más dolorosa de lo que jamás pensé. El hospital seguía oliendo a desinfectante cuando esas palabras de Lucía me taladraban la mente una y otra vez. Ese bebé no es mi hermanito. Intentaba sonreír ante Clara y Javier, sostener al pequeño con ternura como si todo estuviera en orden, pero por dentro el miedo me devoraba. Cada vez que miraba al niño buscaba en su rostro los rasgos de mi hijo, los ojos cafés, la nariz recta, la sonrisa tímida, pero lo que veía era diferente, una expresión que me recordaba demasiado a Sergio. Las noches en la casa se volvieron insoportables. Mientras todos dormían yo me sentaba junto a la cuna, observando cómo el bebé respiraba suavemente bajo la luz de la luna. Mi corazón se llenaba de amor, sí, pero también de un presentimiento oscuro que no podía callar. Recordaba a Sergio inclinándose sobre Clara en el sofá, ofreciéndole platos de comida con bromas cariñosas. Recordaba su manera de abrir nuestra nevera como si fuera suya, la risa cómplice que compartían en la cocina. Cada recuerdo se transformaba en una pieza de un rompecabezas macabro que yo no quería terminar. Una tarde de domingo, mientras recogía los vasos después de una comida familiar, vi uno que Sergio había dejado a medio terminar. La marca de sus labios aún estaba fresca en el borde de cristal. Mi corazón latió desbocado. Fue entonces cuando una idea temeraria cruzó mi mente. ¿Y si ese vaso era la clave para saber la verdad? Lo envolví con cuidado en una bolsa de plástico y lo escondí en mi habitación, temblando como si acabara de cometer un delito. Esa noche apenas dormí. En mi cabeza resonaban las risas de Clara y Sergio, el eco de las palabras de Lucía, la fragilidad de Javier que nunca sospechaba nada. Al amanecer, decidí que no podía seguir viviendo con esa duda. Recogí un mechón de cabello del bebé, un pedacito de uña que había cortado mientras dormía, y añadí una muestra que aún conservaba de Javier tras una donación de sangre en el hospital.
Con todo en una bolsa caminé hasta un laboratorio privado en Salamanca. El trayecto fue eterno. Cada paso me pesaba como si cargara piedras. Al llegar, expliqué con voz temblorosa lo que necesitaba. La joven detrás del mostrador me miró sorprendida, pero al ver mis ojos suplicantes asintió y aceptó las muestras. Me prometió que los resultados estarían en pocos días. Salí de allí con las manos frías y la sensación de que había cruzado una línea sin retorno. Los días siguientes fueron un infierno. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno, acompañaba a Lucía al colegio, hablaba con Clara como si nada, pero por dentro ardía. Cada vez que Sergio aparecía con una bolsa de pañales o con un paquete de leche en polvo, yo sentía que me faltaba el aire. Su sonrisa, antes amable, ahora me parecía enigmática, casi perturbadora. Y cuando alzaba al bebé en brazos y lo miraba con ternura, yo tenía que apartar la vista para no delatarme. Al fin, después de una semana interminable, sonó mi teléfono. «Señora Isabel, los resultados están listos», dijo la voz serena de la empleada del laboratorio. Sentí que las piernas me flaqueaban. Esa misma tarde caminé bajo una lluvia persistente, sin abrir siquiera el paraguas, hasta llegar al edificio. La joven me entregó un sobre blanco y me aconsejó buscar un lugar tranquilo para leerlo. Me senté en una silla de plástico en la sala de espera, con las manos temblorosas, y abrí el sobre. Las letras bailaban frente a mis ojos, pero la conclusión era clara como un cuchillo. El bebé tenía vínculo biológico con Sergio y ninguno con Javier. Todo mi mundo se vino abajo en ese instante. El papel se me resbaló de las manos, las lágrimas nublaron mi visión, y sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Regresé a casa intentando mantener la calma. Clara me recibió con una sonrisa cansada, acunando al niño, mientras Javier ajustaba la barandilla de la cuna con manos torpes. Yo fingí serenidad, pero por dentro el corazón se me desgarraba. Esa noche durante la cena, Lucía soltó una frase inocente que me atravesó como un dardo. La maestra dijo que mi hermanito se parece más al tío Sergio que a papá. Javier rió sin darle importancia, pero yo vi como el rostro de Clara se helaba por un segundo, un destello de pánico en sus ojos antes de apartar la mirada. Me encerré en mi cuarto con el sobre apretado contra el pecho. Quería gritar, quería enfrentarlos, pero cada vez que pensaba en Javier mi voz se apagaba. Mi hijo había confiado toda su vida en Clara, la amaba ciegamente. ¿Cómo podía destruirlo con una verdad tan brutal? Me pasé la noche en vela, tejiendo entre lágrimas, preguntándome si el silencio era un acto de amor o de cobardía. Los días siguientes se hicieron insoportables. Clara evitaba mi mirada, respondía con frialdad cuando intentaba hablarle. Sergio seguía entrando como si la casa fuera suya, con la misma sonrisa radiante, con la misma complicidad que ahora me parecía insoportable. Y yo me quedaba en un rincón, observando, con un secreto en el alma que me quemaba como fuego, hasta que comprendí que tarde o temprano tendría que enfrentar la verdad, porque el silencio, aunque parezca proteger, acaba destruyendo más que la mentira misma. El silencio en la casa se había vuelto más espeso que nunca. Clara y yo casi no cruzábamos palabra, y cuando lo hacíamos era con frases cortas, llenas de hielo. Javier, en cambio, parecía no notar nada. Seguía abrazando a su hijo con orgullo, hablándole de proyectos futuros, sonriendo con esa inocencia que me rompía el corazón. Yo llevaba el sobre del laboratorio escondido en el fondo de un cajón, pero cada noche lo sacaba, lo miraba a la luz de la lámpara y sentía que esas letras me perseguían como un fantasma. Una mañana mientras desayunábamos, Javier dejó la taza en la mesa y dijo en voz baja que quería hacerse un chequeo médico completo. «Quiero estar sano, mamá, para cuidar de Lucía y del niño», murmuró con una sonrisa tímida. Mi corazón se encogió. Asentí forzando una sonrisa, aunque por dentro temblaba. Sabía que ese examen podía destapar la verdad que yo trataba de callar. Lo acompañé al hospital, mis manos sudorosas dentro del bolso, rezando en silencio mientras esperábamos al doctor. El consultorio era frío, con paredes grises y olor a alcohol. El médico, un hombre mayor de gafas gruesas, hojeó los resultados y suspiró con pesar. «Lo siento mucho, señor Javier, pero usted es infértil de nacimiento. Sus posibilidades de concebir de manera natural son nulas». Sus palabras cayeron como piedras en el aire. Javier se quedó inmóvil,
con el rostro pálido, los ojos vacíos, apretando los resultados con tanta fuerza que el papel se arrugó. Yo le tomé la mano, sintiendo su piel helada, mientras mi alma gritaba por dentro. De regreso en el autobús, Javier miraba por la ventana sin pronunciar palabra, solo murmuró una frase que me desgarró. Si es así, ¿de quién son entonces Lucía y el niño? No tuve respuesta. Las lágrimas me nublaban los ojos, pero no podía decirle lo que ya sabía. Esa noche lo encontré en el suelo de su habitación, rodeado de álbumes de fotos, revisando una por una las imágenes de su boda, del nacimiento de Lucía, de cada sonrisa de la niña. «Mamá, mírala bien, no tiene mis ojos, ni mi nariz», susurró con voz quebrada. Me arrodillé a su lado, lo abracé en silencio, sabiendo que ya nada volvería a ser igual. El ambiente en la casa se volvió insoportable. Clara intentaba mantener la rutina, preparando cenas, bañando al bebé, pero su mirada ya no podía ocultar la culpa. Una noche, Javier entró en la cocina con los resultados en la mano, lo tiró sobre la mesa y con voz ronca le exigió una explicación. Clara dejó caer un plato, sus manos temblaban, y entre sollozos gritó que todo era un malentendido. Javier no respondió, solo la miraba con una frialdad que nunca había tenido en sus ojos. Lucía, atraída por el ruido, salió de su cuarto y se abrazó a la camisa de su padre. «Papá, ¿por qué gritas a mamá? ¿Qué hizo mal?» Javier se agachó, la estrechó contra su pecho y susurró que no pasaba nada, pero sus hombros temblaban. Yo observaba desde un rincón, con el corazón desgarrado, sintiendo que la tragedia estaba explotando delante de mis ojos. Al final, tras un silencio asfixiante, Clara se derrumbó, se arrodilló en el suelo, llorando con desesperación, y gritó que todo había comenzado años atrás, en una fiesta en la que había bebido demasiado. Sergio estaba allí, y al despertar se encontró a su lado. Dijo que él le juró que nadie lo sabría, que incluso le aseguró que era estéril por tratamientos médicos. Entre sollozos confesó que había flaqueado, que nunca quiso hacer daño, que solo se dejó arrastrar. Las palabras retumbaron en la sala como un trueno. Javier golpeó la mesa con el puño, sus venas marcadas en la frente, y le gritó que lo había traicionado de la peor manera. Clara lloraba, suplicando perdón, mientras yo me aferraba a la barandilla de la escalera para no caer. Todo lo que había tratado de evitar, todo lo que había callado, se desbordó esa noche con una violencia insoportable. Lucía, confundida, lloraba abrazada a mí. Yo intentaba cantarle en voz baja, como cuando era un bebé, pero sus sollozos se mezclaban con los de su madre y los gritos de su padre. Esa casa que un día estuvo llena de risas ahora se había convertido en un campo de ruinas. Y yo, como madre, como abuela, me sentía impotente ante un dolor que ya nadie podía detener. Las semanas después de aquella noche fueron un tormento. Javier dejó de hablar con Clara, apenas la miraba. En la casa solo se escuchaban los sollozos apagados de ella, y los pasos pesados de mi hijo que caminaba como un fantasma. Finalmente, una mañana gris, recibimos la notificación del juzgado de familia. El divorcio era inevitable. El día de la audiencia, entramos en el tribunal de Salamanca. El ambiente olía a papeles viejos y a humedad. Javier se sentó erguido, con las manos entrelazadas y la mirada fija en el suelo. Clara, al otro lado, sostenía al bebé en brazos. Su rostro estaba demacrado, sus ojos rojos de tanto llorar. Lucía, la niña, estaba con un pariente, sentada en la última fila, mirando todo con inocencia herida, como si aún no comprendiera del todo lo que pasaba. El abogado de Javier se puso en pie. Su voz fue clara y cortante. Mi cliente solicita el divorcio, no reclamará bienes y cede la custodia completa de los niños a la señora Clara. Mis manos se crisparon sobre el regazo. Era como si esas palabras me atravesaran el corazón. Vi a Javier con el rostro duro, pero sus dedos temblaban. Clara rompió en llanto, suplicando que al menos se quedara con Lucía, que no podía apartarse de su padre. Pero Javier no levantó la mirada. Permaneció en silencio, con una frialdad que me estremecía. El golpe seco del mazo del juez selló la sentencia. El matrimonio había terminado. Clara salió con el bebé en brazos, tambaleante, mientras sus sollozos resonaban en la sala vacía. Yo no podía odiarla del todo, porque a pesar de su traición seguía siendo la madre de esos niños a los que amaba con el alma. Pero también sabía que había destrozado a mi hijo, y esa herida era más profunda que cualquier otra.
Cuando Javier salió, Lucía corrió hacia él con lágrimas en los ojos. «Papá, quiero ir a casa contigo». Mi hijo se quedó inmóvil, petrificado. Después de unos segundos, se agachó, la levantó en brazos y la abrazó con toda la fuerza de su corazón. Fue la primera vez que lo vi llorar desde que todo estalló. Yo me acerqué, y Lucía me tomó la mano. Así, los tres salimos juntos del tribunal, bajo la luz dorada de la tarde que parecía querer aliviar nuestras heridas. Los días siguientes fueron de silencios prolongados y noches en vela. Javier había empacado las pertenencias de Clara y las dejó en la entrada de la casa. El cuarto donde antes dormían juntos se convirtió en un espacio vacío, apenas iluminado por una lámpara apagada. Yo lo veía caminar por la casa como un hombre cansado, con la mirada perdida, pero cada vez que Lucía lo abrazaba, encontraba fuerzas para seguir adelante. La niña, con su inocencia, hacía preguntas que nos desgarraban. ¿Por qué mamá ya no duerme aquí? ¿Cuándo volverá mi hermanito? Javier la abrazaba con ternura y solo respondía: «Estamos tú, yo y la abuela, y con eso basta, mi princesa». A veces se encerraba en su cuarto para llorar en silencio, pero delante de su hija se obligaba a sonreír. Una tarde de domingo, Javier llevó a Lucía al parque. Yo los acompañé. La niña corría con su vestido floreado, se subía a los columpios y gritaba de alegría. Ver a mi hijo empujar a su hija en el columpio, reír aunque sus ojos aún estaban enrojecidos, me hizo comprender que la vida, poco a poco, encontraba un nuevo ritmo. Las noches se llenaron de nuevas rutinas. Javier preparaba pizza casera, porque Lucía insistía en que era la mejor del mundo. Luego se sentaban en el sofá, y yo les contaba un cuento antes de dormir. A veces, en medio del relato, veía a Javier cerrar los ojos, cansado pero en paz, con la niña acurrucada contra su pecho. Era como si la ternura de su hija fuera el único bálsamo capaz de sostenerlo. Con el paso de las semanas, la herida seguía ahí, pero empezaba a cicatrizar. Comprendí entonces algo profundo: la sangre no lo es todo. Lo que realmente mantiene a una familia unida es el amor, la compasión y la voluntad de no rendirse frente a la adversidad. Lucía, aunque no llevara la sangre de Javier, seguía siendo su hija, su princesa. Y para mí, seguía siendo mi nieta adorada, la luz que me recordaba que todavía había esperanza. A veces pienso en Clara y en el bebé. No puedo odiarlos. Ella fue débil, se equivocó, y pagó un precio muy alto. Él es inocente, no pidió venir al mundo en medio de esta tormenta. Rezo en silencio para que encuentren también su camino, aunque ya no formen parte de nuestro hogar. Porque la vida, por dura que sea, siempre ofrece segundas oportunidades, incluso para quienes fallaron. Y esa es la lección que quiero compartir con ustedes. La verdad puede ser cruel, sí, pero solo al enfrentarla podemos escapar de la prisión de la mentira. No permitan que el miedo o una falsa paz destruyan lo más valioso que tienen. El amor verdadero se construye con sinceridad, con respeto, con dignidad. Y cuando todo parece perdido, recuerden que siempre queda la posibilidad de recomenzar, de reconstruir desde los pedazos rotos. Ahora quiero preguntarles a ustedes, que me escuchan desde tantos rincones, ¿qué habrían hecho en mi lugar? ¿Habrían callado para proteger a su hijo, o habrían revelado la verdad desde el primer momento? ¿Creen que Javier hizo bien en alejarse, o habría sido mejor intentar perdonar? Cuéntenme en los comentarios su opinión, porque cada historia compartida puede ser un faro para otros que viven en silencio. Yo leeré cada palabra y responderé, porque sé que juntos podemos aprender a ser más fuertes.